voy a seguir hablando de banca, porque parte de lo que dijo ella, me gustaría, pues, cuál es la posición de la Asociación Bancaria Panameña. E igual, pues, la semana pasada, por si no se habían enterado, pues hubo un nuevo aumento del interés de la Reserva Federal, del dinero con el que le venden, el interés con el que le venden el dinero a los bancos. Y eso, pues, tendrá consecuencias para todos los que utilizamos el dólar, y bueno, para todo el mundo. ¿Cuáles consecuencias va a tener? Porque vivimos en un sistema que prefiere, pues, un dólar caro o un dinero caro antes que la pesadilla de la inflación. Don Carlos Berguido, bienvenido como siempre y un placer tenerte aquí en Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Gracias por invitarme siempre. Bueno, el tema de ese aumento que ya lo sube, es decir, ya está rondando el 4% el precio del dinero, cuando hace escasos 5 años lo teníamos casi a precio cero. Así es, Fernando. Y va a seguir subiendo si le hacemos caso o le damos crédito a los comentarios de la mayoría de los expertos en la materia que vienen de las economías más avanzadas del mundo. La tasa de fondos federales, que es la tasa básica, la tasa más básica dentro de la estructura de tasas de interés en el mundo, sobre todo el mundo dolarizado, claro, está en 4%, pero se estima que de aquí a el primer trimestre del año 2023 esté ya cercana al 5 y algo. Wow. Claro está, todo eso está matizado, todas esas proyecciones están matizadas y son altamente dependientes en la eficacia que puedan tener las medidas de aumento de tasas en el control de la tasa de inflación, que como bien sabes ha sido pues la razón por la cual los bancos centrales de todo el mundo han acometido al proceso de aumentar las tasas de interés para encarecer el consumo y tratar de moderar la demanda por bienes y servicios que se ha visto quizás sobreestimulada por los últimos, pues a lo largo del aumento de la masa monetaria que hubo en los Estados Unidos, sobre todo y en países de Europa Occidental como consecuencia de la pandemia. Pero sí, es muy probable que esa tasa siga en aumento aún siendo hoy 4% y el año pasado estaba, como dices tú, cercana a cero, la mayoría de los mercados de Occidente, ¿no? Porque es algo, Carlos, que bueno, yo lo vi y lo vimos casi en historia cuando Volcker era el jefe de la Reserva Federal. Hubo este aumento desproporcionado de los tipos de interés, exactamente tratando de frenar la inflación generada de la crisis del petróleo del 73 y del 79, y esto provocó la quiebra de varios países en América Latina. La crisis de la deuda y la década perdida, como se le llamó a los 80, tuvo el origen en algo muy similar a lo que estamos viviendo. Sí, sí, me encanta siempre tu perspectiva histórica, Fernando. A mí también me gusta mucho la historia y bueno, en esta posición que ocupo me he obligado mucho a aprender mucho de lo que pasó antes. Sí. Y así es, sí, cuando a Paul Volcker le toca ser el director central, el director general de la Reserva Federal allá en los años 80 y le toca acometer la lucha 70 y finales de los 70 y 80 le toca acometer la lucha contra el choque inflacionario causado por el aumento del precio del petróleo decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo en esa época. Y efectivamente la tasa federal llegaron a estar mucho más altas de lo que están hoy en día, Sí. todavía. Y efectivamente, no solamente tuvo un impacto en generar una economía recesiva en los Estados Unidos, sino que incluso fue, bueno, tú lo llamas quiebra, sí, yo diría sí, puso en peligro, puso en entredicho la capacidad de muchos países de América Latina de poder hacerle frente a la deuda soberana de esos países, sí, porque por el servicio de la deuda, el costo de servir la deuda se disparó. Y eso, yo no quiero ser pesimista, nunca lo he sido y tampoco estoy en capacidad para predecir lo que va a pasar.
pero sí, es una nube gris que se cierne sobre el horizonte de todo lo que tenemos deuda privada y pública. Es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Cómo ese interés del 5% va a afectar tanto la deuda pública y privada y cuándo uno va a empezar a sentir ese efecto? Y obviamente esto va a restringir también pues, el hecho de que uno se piense entrar en un préstamo hipotecario, en un préstamo a largo plazo, pues con estos tipos tan altos. Ahora mismo está en 4. Sí, La figura de 5 y pico por ciento de aquí a unos meses, pues es aún especulativa, ¿no? Son producto de opiniones. Pero recordemos siempre que la tasa a la que estamos haciendo referencia ahora mismo, que es la tasa de fondos federales, es una tasa muy básica, es una tasa de corto plazo, que en realidad es como una referencia que da la Reserva Federal para los bancos que tienen que parquear depósitos o pedir prestado sí. en la reserva al final del día para cumplir su requisito de liquidez. Y es una tasa de 4% que se cobra sobre depósitos overnight, es decir, son una tasa de 24 horas nada más. Sí. Para que tengas en contexto, y yo sé que lo tienes muy claro, pero para que la audiencia lo tenga en contexto, esa tasa es como decirte el primer escalón de las tasas de interés. De ahí los bancos toman esa referencia, el sistema financiero en general va tomando esa referencia y va cargando diferentes tasas a diferentes segmentos de clientes dependiendo del nivel de riesgo percibido y de la duración de los créditos. Para que tengas una idea, la tasa premium, que es o prime rate, la tasa prime, que tanto hemos mencionado y que fue muy de moda en esa época, Sí. se usaba mucho de referencia en el mundo entero en esa época y todavía es, pero ya nadie la menciona tanto. La tasa premium, que es la tasa que los bancos comerciales le prestan a sus mejores clientes. ¿Quiénes son los mejores clientes típicamente de los bancos? Bueno, los clientes muy grandes, muy solventes, Sí. con un historial de crédito tremendo, o sea, compañías triple A mayúscula básicamente, que no son muchas en el mundo entero. En el mercado más grande de eso son las empresas de Fortune 500, digamos, ¿no? Sí. De ese nivel, ¿no? Esa tasa hoy ya no está en 4%, está en 7%. Es decir, ya vas viendo el efecto escalón, ¿no? Esa tasa de 7%, creo que hace un año hablábamos que andaba por el 2 y pico por ciento. Sí. Imagínate que ya hoy en día, y estos son siempre números que provienen de encuestas, de encuestas que hacen los medios de comunicación, sobre todo la que yo te estoy pasando aquí es información que viene del Wall Street Journal, que es el diario de referencia en el mundo financiero, que encuesta a los bancos y les hace la pregunta, ¿cuánto están cobrando ustedes en tasas sobre créditos a sus mejores clientes? Y hoy en día, la tasa de hoy, hace minutos que la verificamos, anda en 7%. Y así te vas, ¿no? Por ejemplo, las tasas ya de préstamos hipotecarios de 30 años, por ejemplo, ya andan en los 7 y pico por ciento, tasas fijas, ¿sí? No son tasas variables, la tasa prime sí es una tasa variable. Es lo que te iba a preguntar, Carlos, en una situación como esta, si uno va a entrar en un préstamo, busca un préstamo a tasa de interés fija o variable. Los grandes ganadores en los años 80 fueron los que dijeron, yo me voy por la tasa fija, voy a pagar un poco más, pero a largo plazo voy a pagar mucho menos. ¿Qué es la recomendación que se da? Mira, si estuviéramos en un mercado donde se acostumbra a prestar a tasa fija, yo te diría que ahora mismo quizás se puede conseguir una tasa fija buena, puede ser una buena apuesta. Sin embargo, hay que aclarar que en Panamá las tasas fijas a largo plazo no son para nada comunes y eso tiene mucho que ver con que nosotros, al no tener un banco central, no tenemos la capacidad de poner las tasas en el mercado nuestro, sino que importamos las tasas de nuestro mercado más importante, que es los Estados Unidos, y por supuesto las tasas que se le pagan a los clientes en Panamá. Entonces aquí en Panamá es muy raro, apostaría que debe ser dificilísimo, o sea, Jackson no es imposible conseguir una tasa fija a más de un año, 2 años Más de un año. en préstamos. Así es que aquí tenemos que vivir, como lo hemos tratado de explicar siempre en este programa y en todos los demás de los medios que nos invitan,
tenemos que siempre vivir con la realidad de nuestro país, la realidad de nuestro país que le ha servido muy bien por muchos años, más de un siglo y 120 años de estar en esto, es que nuestro país no tiene un banco central, no tiene la emisión, no emite, no es un emisor de moneda propia, por lo tanto tiene muy poco control para setear las tasas de interés en el mercado. No tenemos la liquidez, ni el control de esa liquidez, ni el control de la masa monetaria para poder imponer tasas, sino que debemos importar lo que viene para poder tener la flexibilidad siempre de mantener la estabilidad del sistema financiero. Esas tasas que se cobran en los préstamos deben siempre reflejar lo que se está pagando a los acreedores o depositantes. Y eso es muy variable. En Panamá, te informo, todavía yo te diría que se ha sentido muy poco a nivel de préstamos, a nivel de las tasas que cobran los bancos en los préstamos, los que ya están en cartera, por ejemplo. A pesar de que son puras tasas, préstamos a tasas variables, aquí se ha sentido todavía el impacto muy poco. En préstamos nuevos es probable que ya se estén exigiendo tasas un poco más altas de las que se exigían hace 6 meses o hace un año. Sí. Donde sí hemos comenzado a notar un aumento de tasas son en las tasas pasivas, las tasas que pagan los bancos a sus clientes por los ahorros, sobre todo en depósitos a plazo fijo, pues con una madurez de un año o en adelante. Ahí se está notando, igual que se está notando, por ejemplo, en los intereses que se pagan sobre los bonos, ¿no? Los bonos que compran los inversionistas para financiar a bancos que a su vez usan esos dineros para ofrecer créditos a sus clientes. Ahí sí ha habido un aumento, ya se está notando importante, no dramático, pero sí está ya la tendencia al aumento. ¿Eso qué quiere decir? Si las tasas a las cuales los bancos están pagando los intereses están aumentando, eso irremediablemente va a terminar sintiéndose. Yo pensaría que a partir del primer trimestre del año 2023 vamos a comenzar a sentir un aumento de tasas. El Estado panameño también va a sentir un aumento de tasas producto del aumento que hay en las tasas de la deuda soberana también. Entonces, las tasas de interés afectan a todo el sistema, a todo el sistema de crédito y de depósito. Carlos, ¿cómo están haciendo ustedes los bancos con la cantidad de monedas estas, las llamadas Martinelli falsas? Mira, como siempre, de manera igual que se trata de los dólares, de los que detectan billetes falsificados, lo que se hace es que se le advierte inmediatamente al cliente que se trata de sacar de circulación. Es importante entender que por ahora lo que se trata es de mantener la confianza de las personas en el uso de las monedas, y lo que se hace es que en los bancos, si acaso detectan en ese momento que ha habido una moneda falsa, se le dice al cliente tenga su moneda o se le saca de circulación, y se detecta posteriormente, se tiene que sacar de circulación. Entiendo que ahora mismo entre el Banco Nacional, no estoy seguro si el Ministerio de Economía y Finanzas, pero sé que también hay una comisión de bancos que están precisamente tratando de entender la magnitud del problema. Entiendo que no se trata de un problema enorme, es un problema relativamente pequeño y se está manejando a nivel de cada banco, y el deber que tienen todos esos bancos es sacar el dinero falso de ese. Bueno, Carlos Berguido, como siempre, un placer tenerte aquí con estas explicaciones para la teleaudiencia. Muchas gracias, Fernando. Tus órdenes siempre, y saludos a toda la audiencia y gracias por invitarnos. Así es, siempre.